Bienvenidos a Estrategia de Televisión. En este vídeo vamos a hablar de España, del F-35 y del nuevo presidente de Estados Unidos. Ayer hice un vídeo con bastante urgencia, con la urgencia normal de una noticia que va a marcar el futuro del mundo durante la próxima legislatura estadounidense, durante los próximos 4 años. Y hoy nos vamos a centrar en concreto en ese aspecto de la noticia que afecta a España y a sus Fuerzas Armadas con el F-35. Pero vamos a tener presente una cosa. No solamente vamos a hablar de si va a venir F-35, de si no va a venir, en qué condiciones vendría y demás, sino que además nos vamos a centrar también en otros muchos aspectos de este cazabombardero, como por ejemplo los plazos de entrega. Vamos por la primera parte. El F-35 y España con la victoria de Trump. Señores, hay que ser inteligentes, pero hay que ser realistas. Tenemos que entender la política y tenemos que comprender la política a ambos lados del Atlántico. Que Trump haya ganado en Estados Unidos o que hubiese ganado la candidata del Partido Demócrata no hubiese cambiado nada respecto al F-35. En España tenemos a un corrupto, tenemos a un asesino. Y eso, da exactamente igual quien esté en Washington, no va a cambiar. Hemos visto como el corrupto ladrón de Sánchez se ha pasado 4 años detrás de Biden arrastrándose como una rata, igual que como una rata salió huyendo de Valencia. En este aspecto, Biden, que es un asesino abortista, un feminazi, es decir, que tiene toda ideología de extrema izquierda que comparte el socialismo español, ha pasado olímpicamente del corrupto de Sánchez. Y eran de su misma cuerda ideológica. Obviamente con Trump la situación no va a mejorar, pero quiero que esto os haga ver que independientemente de quién sea el gobernante en Washington, la situación es la que es y las cosas son como son. Esto es algo que hay que tener muy presente. Seguramente que todos estéis pensando, bueno, para congraciarse, como es peor Trump en este aspecto para la relación, quizá puede estar más interesado, es una opción. Pero claro, señores, hay que tener presente y hay que tener muy presente la realidad de España. España está sin presupuesto, llevamos prácticamente ya 2 años sin presupuesto y este año es muy poco probable que ese presupuesto se vaya a aprobar, básicamente porque la única opción que tiene de aprobar ese presupuesto es contar con el apoyo de los neonazis golpistas de la antigua CIU. Y esa realidad no se va a producir, y mucho más porque estamos viendo que las leyes ilegítimas y golpistas, como la de la amnistía para beneficiar a criminales y a terroristas asesinos de ciudadanos, pues en este caso es cada vez más difícil que se lleve adelante, y eso que todavía queda Europa. Por lo tanto, por mucho que se apruebe en un parlamento vendido y no representativo como es el español, va a dar exactamente igual. Ante esta situación no hay presupuesto, señores. Y si no hay presupuesto, va a ser muy difícil poder adquirir el F-35. Que ojo, se puede. No os dejéis engañar por la basura que podáis ver en los etarras del País y de la SER. Se puede perfectamente porque el gobierno obviamente puede trabajar a créditos. Entonces poderse se puede. Pero va a ser extremadamente complicado que un acuerdo tan importante y que necesita de un monto económico de un nivel muy alto se vaya a llevar a cabo si no hay presupuesto. Esto es lo primero que tenéis que saber todos para que no os dejéis engañar por ninguna tontería que podáis leer o escuchar o ver por ahí. Pero hay que ir todavía más lejos, porque claro, la adquisición del F-35 implica otros muchísimos detalles. Sabéis que se ha hablado mucho, se ha mencionado que pueden ser todos de la opción B para el ejército. Bueno, este aspecto es un aspecto interesante, porque hay pros y hay contras a que sean del F-35. La primera parte de adquisición ya espero que os haya quedado muy clara y no hay que divagar absolutamente nada más. La situación en España es extremadamente complicada. En Estados Unidos no os penséis que va a haber un gran cambio respecto a España, porque antes había uno que era de la misma cuerda ideológica y directamente le daba asco. Todos vimos esa patética imagen del ladrón asesino de Sánchez arrastrándose detrás de Biden y Biden pasando olímpicamente de él, que no le miraba ni a la cara. Y ahora obviamente con Donald Trump la cosa no va a cambiar nada, como mucho podrá ir a peor, pero vamos, tampoco es muy difícil a peor. Entonces, de este aspecto, de eso ya olvidaros, porque hay que centrarse más en el tema de España, el tema que no tenemos presupuestos y lo difícil que es acometer grandes programas sin presupuestos.
aunque ya he dicho que se puede trabajar a créditos, por supuesto. En este aspecto, respecto al modelo a adquirir y al interés que pueda haber de que este modelo sea el B tanto para la Armada como para el Ejército del Aire, pues obviamente tiene sus pros y sus contras. Claro está que si opera el modelo B, vas a poder aterrizar y despegar desde plataformas navales de superficie corrida, bien sean portahelicópteros, bien sean portaaviones. También es cierto que los pilotos del Ejército del Aire no van a tener esa preparación de despegar, que no es algo nada sencillo. No es algo nada sencillo. Y si ya es muy difícil ser piloto de combate, más difícil es ser piloto de combate y aterrizar en un buque de superficie corrida. Entonces, tendría sus pros, porque claro, cualquier avión del Ejército del Aire podría operar en los buques de la Armada, pero también tendría dos contras principales. El primero de ello, que te gasta mucho dinero y de vez en cuando haces que los pilotos, como pasa con los de helicópteros del Ejército de Tierra, aunque el tema de helicóptero es más ligero en ese aspecto, no tan complicado, operen de vez en cuando desde el portaaviones y vayan haciendo maniobras, o de portahelicópteros, mejor dicho, o bien directamente vas a tener los aviones con esa capacidad, pero sería igual que el F-18, que el F-18 obviamente puede operar desde cualquier portaaviones. De hecho, siguen teniendo ahí su barrita para recuperación a través del cable, el gancho que llevan, pero ningún aviador español del Ejército del Aire ha operado jamás con F-18 desde un portaaviones. Aspecto positivo de esto, bueno, hay gente que defenderá que se tendrá una misma logística. Sí, claro, se tendrá una misma logística, pero también hay que tener presente que la opción del F-35B es de las tres la más cara. La más barata es la diseñada para operar desde las fuerzas aéreas de cualquier país del mundo. La segunda más cara es la opción C, aquella que está destinada para operar desde portaaviones a través de catapultas, y la más cara de todas, la opción B, la opción Bravo, que es la destinada a operar desde portaaviones con rampa esquillán y desde portahelicópteros, que fue la que se creó para sustituir al Harrier. Entonces, en este aspecto, personalmente para mí, no tiene mucha lógica que todos sean de la opción Bravo cuando es la más cara y cuando además tus pilotos de combate del Ejército del Aire no van a operar desde portaaviones. Van a tener el avión para hacerlo, pero no van a tener la capacidad de hacerlo, con lo cual no tiene mucho sentido. Para mí, personalmente, es más lógico que compres, yo siempre he defendido el número, que es tener una ala para operar el F-35, sobre todo en las misiones principales que te ofrece este avión, y a la Armada, y el resto tener más Eurofighter y diseñar nuestro propio avión de combate. Pero bueno, ese ya es otro tema que hemos hablado en otros vídeos. Pero sí que creo que no sería muy lógico que todos fuesen de la opción B, porque no solamente te da exactamente igual lo de compartir costes logísticos, porque estás hablando del avión más caro. Hay que tener presente que entre la opción Alfa y la opción Bravo, que es la que en teoría deberían ir a dos ejércitos, hay una diferencia importante de unos 10 millones de dólares. Ya sabéis que como es el F-35 se produce a gran escala, dependiendo del número de pedidos y de la variación de las materias primas y demás, pues el propio precio del avión va cambiando. Pero más o menos hay una diferencia de 10 millones. Es decir, que si vas a comprar 30 aparatos, la diferencia va a ser de 300 millones. Teniendo en cuenta que más o menos la hora de vuelo está sobre los 40.000 euros, más o menos, y que mantener con unas horas de vuelo en condiciones aceptables, mantener un F-35 al año te puede costar unos 4 o 5 millones, a 300 millones mantiene la flota durante una década. Por lo tanto, cuando hablemos de reducir costes vamos a pensar en todo, y os acabo de mostrar lo importante que es pensar en todo. No creo que sea lógico que todos sean de la versión B, porque no te va a aportar absolutamente nada. Haces un buen pedido de la versión A, pide 16-18 unidades, te dejas de cuento, y el resto, de la versión B, pide 16-18 unidades para Juan Carlos I. Si se adquiere un segundo Juan Carlos I, pues pides más unidades, y el resto te vas a por la versión A, que es más fácil de mantener, de operar, más lógica y más racional. Esto respecto a las versiones a adquirir. Vamos a hablar ahora de los plazos de entrega, porque hay algo que me encanta. Me encanta leer comentarios fantasma y decir, bueno, es que el F-35 no llegaría hasta el 2040. Señores, que no vienen en canoa los aviones cruzando el Atlántico.
Los plazos de entrega ahora mismo del F-35 están en 4 o 5 años. Luego, por supuesto, sabéis que puede haber toda una serie de condicionantes y de aspectos que puedan influir o no en el sistema. Cuando se produjo este golpe de estado de guante blanco contra Rajoy, y gracias al apoyo de terroristas, el ladrón corrupto y asesino de Sánchez llegó al poder con la denominada moción de censura, algo que, por ejemplo, en Estados Unidos es imposible que pase. De hecho, en Estados Unidos Feijóo hubiese sacado hipermayoría absoluta, porque ganó en la inmensa mayoría de las provincias, por lo tanto sería presidente sin ningún problema y España tendría estabilidad. Otro aspecto a estudiar de nuestro sistema electoral, para los canales políticos, para este no. Teniendo todo eso presente, Rajoy tenía cerrada la compra del F-35. Luego se produjo esto y al final la compra se cayó. Pero Rajoy la tenía cerrada. Y la tenía cerrada, no recuerdo exactamente el número, pero eran por más de 80 aviones. Es decir, que se iba a sustituir uno por uno. Básicamente, F-18 por F-18 y en la Armada los Harrier, pero no los actuales, sino cuando teníamos también el Matador. Se iba a ir a sustituir uno por uno, fundamentalmente. Entonces, en este aspecto, cuando tú haces el pedido, pues obviamente no es lo mismo pedir 32 unidades o 36 unidades que pedir 50 unidades que pedir 80 unidades. Y obviamente, dependiendo del número de unidades que pida, vas a tener mayor o menor fuerza de negociación y perfectamente puedes decir, mira, yo te voy a comprar este número de unidades, pero las primeras unidades me las vas a dar ya. ¿Cómo? Pues de tu fuerza aérea. Me vas a dar los primeros 10 F-35 de la USAF. Eso lo meto yo en el ejército del aire y el resto los compro nuevo. ¿A cambio de qué? Bueno, pues a cambio de hacerte un pedido importante, por ejemplo de 80 unidades, que sería pues uno de los pedidos más importantes de exportación del F-35, por poner un ejemplo. Y tendrías el F-35, pues si ahora mismo estamos a noviembre, el 1 de junio puedes tener el F-35 en servicio. O por lo menos ya intentando a tus pilotos formarle y operar en ellos. Que sabéis que el F-35 no tiene versión biplaza, por lo tanto el piloto tiene que ser buen piloto para empezar y una serie de formación previa también muy importante, con lo cual lo más lógico sería mandar a los pilotos primeros a las academias de la USAF para que se formasen en ella. En caso de que esta negociación no se produjese, el pedido fuese más bajo o no le tuviese cuenta a Estados Unidos porque no hubiese buenas relaciones, más o menos ahora mismo el plazo de entrega, dependiendo de las condiciones que negocie, está entre 4 o 5 años. Por lo tanto, todos estos fantasmas, todos estos cornudos que ves por ahí que dicen no, hasta que llegue el F-35 pasa una década. Señores, el plazo de entrega está en 4 o 5 años. Además que es muy sencillo de montar toda esta escoria. Porque cuando firmas el contrato, ves cuándo le van a entregar los aviones y se dice cuándo van a empezar las primeras unidades. Y el plazo de entrega, pues está entre 4 o 5 años, dependiendo de la versión que compre y dependiendo que negocies. Si ahora mismo firmásemos el F-35, pues tendríamos el F-35 más o menos en el 2029, como muy tarde estaría el F-35. El 2030, si todo va muy mal. Y si negociamos bien, pues incluso podríamos tener el 2028 las primeras unidades entregadas. ¿Que vas a pedir un contrato por 80 unidades? Pues obviamente puedes pedir 5, 6, 8, 10 unidades previas a la USAF. Los nuevos aviones los negocias para entregarlo a lo mejor pues un poquito más tarde, 2030, para aumentar los plazos de entrega y no meter prisa al fabricante, pero ya te aseguras que las primeras unidades operativas las tienes desde el minuto 1. Ya es una cuestión de negociar y de ver que te tiene más cuenta. Obviamente a mí esa no me parecería mala idea. Comprar un avión, aunque sea de segunda mano, pero que lleva operando 6-7 años, que va a tener 800, 900, 1000 horas de vuelo, pues tampoco es un desastre, ni mucho menos. Tiene el avión para allá, puedes estar operando en situaciones de combate reales desde el verano que viene y obviamente te quitas un poquito el F-18 del medio. Y para misiones que realmente es bueno el F-35, que casi solo es una, pues ya le tienes ahí. Ya le tienes ahí, le puedes operar y listo. Por eso, como veis, es todo cuestión de negociación y por supuesto de la fuerza que tenga para negociar. Y la fuerza pues es el número que vayas a comprar. Si vas a comprar 36 unidades o directamente solo 14, 16 o 18 para la Armada, pues Estados Unidos te va a mandar a freír espárragos. Te va a decir, cuando te tocó, ya está. Si haces un pedido gordo, obviamente vas a poder negociar muy bien. Todo esto ya es cuestión de negociaciones.
Hemos hablado de las condiciones políticas, hemos hablado de las condiciones económicas, de que no tenemos presupuesto ni los vamos a tener y demás. Hemos hablado de las condiciones de adquisición del avión y, en último lugar, me gustaría hablar de las condiciones del propio avión. Me explico. Me gustaría hablar del radar del avión y me gustaría hablar de los misiles del avión. Sabéis que cuando vino el F-18 Hornet, España empezó a meter mano al avión en todas partes y le metió mano empezando en el propio radar del avión, además sin permiso de Estados Unidos. Esto que trajo como consecuencia un crecimiento brutal en el aspecto técnico y científico del Ejército del Aire, no solo de sus pilotos, sino también de sus ingenieros y de todo el personal. ¿Con el F-35 se puede hacer lo mismo? Sí. Hay mucha leyenda alrededor del F-35 que una parte de ella puede ser verdad. Te cuentan, por ejemplo, que Estados Unidos puede apagar el F-35. Bueno, no creo que pueda apagar un avión en vuelo. Supongo que a lo mejor tiene cierta capacidad para desactivar el radar. No lo sé. Lo que sí sabemos es que lo descubrieron los ingenieros italianos, que el F-35, todos los F-35, mandan información del vuelo y demás a... no a la USAF, sino a Lockheed Martin, que es el fabricante, que obviamente Lockheed Martin pues, lo comparte con la USAF y con quien haga falta allí en Estados Unidos. Esto sí lo sabemos porque se dieron cuenta de ello los italianos, que los pillaron. En ese momento Lockheed Martin dijo que lo que le hacía era para mejorar, para estar permanentemente modernizando el sistema, adaptando a las nuevas necesidades y aprender. Bueno, no me parece muy lógico aprender sin que el que ha comprado el avión tenga conocimiento y además cuando le estás dando todos los datos de vuelo de una misión. Con lo cual, yo no sé si lo llamaría espionaje, pero ético no es. Independientemente de eso, que España le meta mano al radar y demás, pues creo que es viable. Incluso es bastante viable que en un lustro, quizá como mucho, podamos comprender perfectamente el radar y hacer con él lo que queramos. Con lo cual, le cortaríamos bastante la capacidad de acción al propio ejército de Estados Unidos o al propio Lockheed Martin respecto a nuestros aviones. Pero hay una cosa que sí me gustaría dejar muy clara, que no sé si ocurrirá, no creo que ocurra, porque somos así de pringados, pero que será muy importante. Y es que nuestros F-35, si finalmente vienen, que yo creo que van a venir, porque al final esto es como el F-18, cuando se compró el F-18, ¿qué os creéis? Que le compramos del tirón. El F-18 se compró cuando llevaba ya 20 y pico años operativo en la USAF. Bueno, en la USAF no, en la US Navy. Y el F-35 va a estar produciéndose durante los próximos 20-30 años. Por tanto, tiempo de sobra para comprarle hay. Otra cosa es la voluntad política. Eso no os preocupéis por ello. Pero lo que sí quiero hablar en este tema es de los misiles. Es de los misiles porque para mí sería muy importante que en vez de meter el Sidewinder y los AMRAAM, que creo que desgraciadamente va a ser lo que se haga, y se tirará de los stocks del Ejército del Aire que ya está en los F-18 para armar el F-35 y ahorrar costes, deberíamos ir a por el Iris-T y a por el Meteor. Y no por una cuestión de desconfianza hacia Estados Unidos, que no debe haber ninguna, no dejéis engañar por paletos, sino por una cuestión de autosuficiencia armamentística. El Meteor le producimos nosotros. Meteor sabéis que es un misil de MBDA, pero los que tiene España son propios españoles, producido por España, con Tecnobit a la cabeza, liderando. Entonces, claro, para mí es mucho más importante que en tu Ejército del Aire tenga tu misil, que sea el Meteor, que puedas producir tú mismo, a tener que comprar un misil a otro país. Además, que los misiles F-18 no son precisamente los AMRAAM, no son del último modelo, pero bueno, esto da igual porque hay otros muchos componentes que influyen, pero claro, si puedes tener el avión más moderno y el misil más moderno, pues mejor, ¿verdad? Que no tener el avión más moderno, pero que tu misil no sea de los más modernos. Así pues, aquí sí creo que sería bastante interesante que a nuestro F-35, en vez del Sidewinder, en vez del AMRAAM, en vez del Maverick, le metiésemos las Bristol, le metiésemos el Meteor o le metiésemos el Iris-T. Creo que ahí ganaríamos bastante. El Taurus creo que no va a entrar en la bodega, pues creo que no, ni de coña entra el Taurus en la bodega. Pero al resto de misiles que va a aportar Eurofighter sí que sería bastante interesante que los pudiésemos equipar a nuestros F-35. Por ello, nos daríamos no solamente una ventaja industrial estratégica, sino que además unificaríamos todos los criterios para el Ejército del Aire. Tener misiles que tú puedas operar y mucho más importantes, como el caso del Meteor, que tú puedas fabricar, pues obviamente
es bastante mejor que no comprar los misiles a Wyoming o a Dakota o donde se produzca. Esto es algo que también habría que tener muy claro. Por lo tanto, señores, hemos llegado hasta el final, hemos terminado el vídeo. Que sepáis que la situación política no va a influir en nada, porque la situación política buena era la que había antes y no nos miraban ni nos daban los buenos días. Que sepáis que un acuerdo como el de este se puede comprar de urgencia, por supuesto, pero que sin presupuesto es muy complicado. Y que sepáis también que a la hora de adquirir el avión los plazos de entrega no son nada onerosos y no son nada elevados en el tiempo, y además de eso sería bastante interesante que si sobre todo y hacemos un buen pedido, que sería, para mí no sería lo suyo, porque ya he dicho que yo prefiero pedir 60 Eurofighters más, 24 F-35B para el Ejército del Aire y un ala con 18, perdón, para la Armada y un ala con 18 para el Ejército del Aire y Santas Pascuas bendita, que el Ejército del Aire se dedica a sus misiones SEAD, que la Armada lo utilice como plataforma de despegue vertical y el resto con el Eurofighter. Tenemos ya los dos aviones, nuestro ejército de aire crece muchísimo, pero sobre todo lo hacemos de forma inteligente y de forma industrial para el país. Ya estos son cuestiones de cada uno. Habrá gente que defenderá que no, vamos a comprar 80 F-35 y ya está, pues compra 80 F-35. Pero lo cierto es que con 80 F-35 vas a tener 60 de ellos que solo van a poder llevar 4 misiles en la bodega. Mientras que los 60 Eurofighter van a poder llevar todos los misiles que quiera. Y claro, si me vas a contar el cuento de que el F-35 también puede llevar misiles debajo de las alas, pues sí, lo puede llevar y pierde la invisibilidad. Entonces, ¿para qué quieres el F-35? Si lo único que te ofrece que no tiene Eurofighter lo acabas de perder por poner el armamento externo, pues ya está. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.